En este primer vídeo voy a ver simplemente este capítulo primero, los artículos 137 al artículo 139. Y empezamos ya por preguntas de examen. Tenemos 3 artículos y en estos 3 artículos se vienen a proclamar 3 principios distintos, derivados del artículo 2 de la Constitución. ¿Qué significa en este caso la palabra derivado? El artículo 2 de la Constitución viene precisamente desarrollado en el título 8 del texto constitucional. Dentro de ese desarrollo se van a proclamar 3 principios. El principio de autonomía que se regula en el artículo 137. A continuación vamos a ver el principio de solidaridad que se regula en el artículo 138. Y a continuación el principio de igualdad que se regula en el artículo 139. En relación al principio de solidaridad, yo siempre cuando lo explico me gusta relacionarlo con el artículo 158, párrafo 2 de nuestra Constitución. El artículo 158, párrafo 2, viene a crear lo que se denomina lo que se denomina precisamente en relación a un fondo de compensación, ¿vale? Que me he equivocado en el nombre, disculpar, fondo de compensación, que ya veremos qué significa ese fondo de compensación. Y unido a ese principio de solidaridad, en el artículo 139 me gusta traer a colación 2 artículos, que son el artículo 14 y el artículo 19. El artículo 14, como a continuación veremos, trata del principio de igualdad y el artículo 19 habla de la libertad de circulación dentro del territorio español. Una vez hecha esta aclaración en relación a estos principios generales, empezamos por el artículo 137, donde se regula el principio de autonomía. Y por favor, marcamos pregunta de examen. ¿Cómo se viene a organizar el Estado territorialmente? Primera pregunta de examen. Respuesta correcta. En municipios, en provincias y en comunidades autónomas. Por favor, repito, pregunta de examen. El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en comunidades autónomas. Una vez que viene precisamente a proclamar municipios, provincias y comunidades autónomas, a todas ellas las viene a denominar entidades. Y una vez que viene precisamente a establecer que son entidades, a continuación viene a establecer que gozan de autonomía. Marcamos, goza de autonomía. Pero en todos estos casos gozan de esa autonomía, pero en ningún caso de independencia. ¿Vale? Os lo marco aquí con el lápiz para que lo tengáis absolutamente claro. Pregunta de examen. ¿Qué significa? Que un municipio va a tener dicha autonomía para poder gestionar sus respectivos intereses. Por favor, pregunta de examen. A esto se denomina este principio de autonomía. Una vez que ya hemos visto este principio de autonomía, tenemos que pasar al principio de solidaridad. Y recuerdo lo explicado en el artículo 2. Los territorios más ricos van a tener que ser solidarios, van a tener que ayudar, van a tener que proteger a los territorios más pobres. ¿A quién le va a corresponder garantizar este principio de solidaridad? Lo tenéis ahí, por favor, marcarlo como pregunta de examen. Os lo marco yo también. Le va a corresponder al Estado. En ningún caso a las Cortes Generales, al Gobierno, al Consejo de Ministros. Respuesta correcta de examen, al Estado. ¿Qué le va a corresponder al Estado? Pues garantizar la realización efectiva, es decir, el cumplimiento del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución. Por lo tanto, el Estado va a ser garante de dar cumplimiento a ese principio de solidaridad. Unido a esa realización efectiva, también le va a corresponder al Estado una función, una misión, que es velar por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español. Y me quedo ahí, me permitís que pare ahí y a continuación explico qué significa el hecho insular. ¿Qué significa esa primera parte? Pues que al Estado le va a corresponder la misión de que en cualquier parte que estemos del territorio español tiene que haber un equilibrio a nivel económico que sea adecuado como igualmente justo en relación a las diferentes partes del territorio español. ¿Qué significa lo que dice a continuación atendiendo particularmente a las circunstancias del hecho insular? Cuando habla del hecho insular se está refiriendo en este caso a Canarias y a Baleares. Por estar separadas de la península siempre se les da un trato favorecedor, sobre todo en régimen fiscal. Y aquí me estoy expresamente refiriendo a Canarias,
¿vale? Que tiene un régimen jurídico especial de fiscalidad. Pues precisamente como están separadas de la península, se les viene a dar un trato de protección, un trato favorecedor. Por lo tanto, en relación a ese principio de solidaridad, se las tiene que especialmente proteger. Esta sería esta primera parte del artículo 138. Por favor, marcamos muy bien las preguntas de examen. Pasamos a la siguiente ficha. Ahí tenemos la parte segunda del artículo 138. En este caso, la Constitución viene a establecer una prohibición. ¿Qué significa mi término de prohibición? Pues lo que no puede permitir la Constitución es que, en virtud de los diferentes estatutos de autonomía, unas comunidades autónomas tengan privilegios en relación a otras. Es precisamente lo que no va a permitir. ¿Cómo lo dice? Dice, las diferencias entre los estatutos de autonomía de las distintas comunidades autónomas, me permitís que os lo marque, no podrán implicar en ningún caso, por favor, lo marcamos muy bien, no podrán implicar en ningún caso privilegios ni económicos ni sociales. Por lo tanto, marcamos mentalmente, apuntaros ahí, que es una prohibición. No puede haber privilegios ni económicos ni sociales entre las distintas comunidades autónomas. Tal y como os he dicho anteriormente, cuando explico este principio de solidaridad, hago referencia al artículo 158, párrafo segundo de nuestra Constitución, que viene precisamente a establecer el llamado Fondo de Compensación, que os lo marco ahí para que lo veáis. Fondo de Compensación. Preguntita de examen. ¿Qué es el Fondo de Compensación? Se viene a crear este Fondo de Compensación para intentar equilibrar las diferencias económicas, sociales que se dan entre las diferentes partes del territorio español. Este fondo de compensación se va a nutrir, se va a llenar con las aportaciones que hacen las comunidades autónomas, las provincias, precisamente para que cuando sea necesario, ejemplo, el terremoto tal y como ocurrió en Lorca, en la comunidad autónoma de Murcia, o cuando hay en este caso una catástrofe, ejemplo, riadas, etcétera, se va a tirar de este fondo de compensación, precisamente para subsanar todos esos desastres. ¿Cómo lo dice el artículo 158? Vamos a verlo, yo os voy marcando las preguntas de examen. Por favor, es un artículo fundamental. ¿Qué finalidad tiene el fondo de compensación? Ahí lo tenéis. Corregir los desequilibrios económicos interterritoriales. Por lo tanto, la Constitución ya parte de que hay territorios más ricos y territorios más pobres. Por lo tanto, corregir esos desequilibrios. Una vez que reconoce que existen esos desequilibrios, a continuación se busca hacer efectivo, es decir, dar cumplimiento al principio de solidaridad, repito, consagrado en el artículo 2 de la Constitución y en este artículo 138. Por esa razón, se va a constituir ese fondo de compensación con destino a gastos de inversión y a continuación tenemos dos preguntas de examen. ¿Por quién viene a ser distribuido ese fondo de compensación? Respuesta correcta de examen, por las Cortes Generales. Siguiente pregunta de examen. ¿Las Cortes Generales a favor de quién lo distribuyen? Pues de las comunidades autónomas y de las provincias. ¿Por qué hace esta diferencia? En España nos encontramos que existen comunidades autónomas uniprovinciales, ejemplo Madrid y Murcia, en cuyo caso el fondo de compensación, si fuese necesario, iría directamente distribuido por las Cortes Generales a la Comunidad Autónoma de Madrid, mientras que existen también comunidades autónomas pluriprovinciales. En este caso no recoge ese dinero la comunidad autónoma, sino que las Cortes Generales lo distribuyen entre la provincia o provincias que lo necesitan. Por favor, os lo marco también. Pregunta de examen. Ahí tenemos comunidades autónomas y provincias. Una vez que hemos visto precisamente ya este principio de solidaridad, para finalizar con este primer vídeo vamos a ver el principio de igualdad que viene consagrado en el artículo 139. Cuando habla de este principio de igualdad en materia de organización territorial lo tenemos que entender porque así lo dice, principio de igualdad en derechos y obligaciones. ¿Cómo lo plasma? Diciendo todos los españoles, y aquí por favor empiezo a marcar la palabra
español, pregunta de examen, tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Por lo tanto, cualquiera que sea el lugar donde vivamos, vamos a tener los mismos derechos y las mismas obligaciones en relación a los españoles. Aquí, como os he dicho anteriormente, traigo también el principio de igualdad consagrado en el artículo 14. Si recordáis, viene a establecer, en este caso, ese principio de igualdad y que no cabe discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, etc. ¿A quién se aplica este principio de igualdad? Lo marco exactamente igual. Tenéis ahí un ojo opositor a los españoles. Pregunta de examen. ¿Por qué? Porque la ley de igualdad, quien haya visto ya mis vídeos de la ley de igualdad, tal y como también lo explico ahí, esta ley de igualdad del año 2007 amplía el abanico, es decir, amplía el campo de aplicación de esta ley del 2007. No solo se aplica a los españoles, sino lo que hace es, cumpliendo el texto constitucional, porque están incluidos los españoles, lo amplía. Y al ampliarlo significa que dice precisamente esta ley de igualdad del año 2007 que se aplica a todas las personas. Por favor, pregunta de examen. Artículo 14, españoles, ley de igualdad del año 2007 a todas las personas. Artículo 139, principio de igualdad en materia de organización territorial, habla de españoles. Por favor, lo marcamos muy bien estas diferencias. Una vez que hemos visto este primer apartado, pasamos al segundo. Me vais a permitir que lo explique y luego ya lo leo. ¿Qué significa este apartado segundo del artículo 139? La Constitución viene expresamente a prohibir que para pasar de una provincia a otra, para pasar de un municipio a otra, para pasar de una comunidad autónoma a otra, se vengan a establecer un régimen, en este caso el establecimiento de aduanas o de impuestos o de tarifa o de tasa. ¿Cómo se le denomina eso? Libertad de circulación. Por lo tanto, la Constitución viene a prohibir cualquier limitación que directa o indirecta venga a obstaculizar dicha libertad de circulación. Ojo, tanto de personas como igualmente de bienes. ¿Qué significa de personas? Que podemos perfectamente circular dentro del territorio español, como igualmente en relación a los bienes. Yo tengo una empresa de transporte, me dedico en este caso a transportar mercancía por medio de camiones, no me puede parar la policía, la Guardia Civil y hacerme pagar una tarifa por pasar de un municipio a otro. A eso se le denomina libertad de circulación. Esto no impide que la Guardia Civil pueda perfectamente pedirme la documentación, hacer una inspección de mi mercancía. Ahí estamos hablando de cosas distintas. A eso nos está refiriendo. Lo que hace precisamente este punto segundo es prohibir el establecimiento de esas aduanas o de esos impuestos. ¿Cómo lo dice? De la siguiente manera. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación, más el establecimiento de personas y la libre circulación de bienes. Pues ahí lo tenéis. ¿Qué significa el establecimiento de personas? Pues en este caso, que el Estado, que el Gobierno nos obligase a residir en determinado territorio dentro de España, acudir a un municipio porque hay que repoblarlo, ¿vale? Como un ejemplo, hay que acudir a los pueblos porque se están quedando sin densidad de población. Pues eso no lo permite la Constitución. Cada uno tenemos libertad de circulación, tanto de personas como de bienes. Como os he dicho anteriormente, siempre que estudio el artículo 139, quito el número 3, aprendo regla memotécnica y me quedo con solamente dos números, el 1 y el 9. El artículo 19 habla precisamente de la libertad de circulación y exactamente igual, por favor echaros un vistazo al artículo 19, habla solamente de españoles. Otra pregunta de examen. Por lo tanto, viene a consagrar la Constitución en el artículo 19 la libertad de circulación para los españoles. Doy con esto por finalizada la explicación del artículo 139. Por favor, ahí tenéis las preguntas de examen. Echarlas un vistacito y nos vemos en el siguiente vídeo de Cris Sabe. Un abrazo para todos y para todas.